La cocina y el diseño, yo creo, se han unido para siempre. Es difícil hoy entrar a un local gastronómico que no tenga una propuesta de diseño. El cliente, además, yo creo que lo requiere también. El packaging de los productos comestibles ha evolucionado de una manera sustancial. ¿Qué relación sentís vos con el diseño? ¿Qué rol le das dentro de tu oferta al mercado? Mira, yo soy italiano, o sea, no soy diseñador, pero nosotros tenemos innato el gusto por el bello, el lindo, la bellezza. El equilibrio, ¿no? Sí, entre la forma, que puede ser lineal o curva o mixta, así como otras poblaciones, pero sobre todo en Italia nosotros tenemos... Esta sí es una vocación innata. Fíjate Toscana, fíjate la Basilicata o le Dolomiti, ¿no? Toda esta casa, o sea, la calle, la disposición de los árboles, los jardines. Tenemos hasta la huerta, una simple huerta de una simple persona que, desconocida en el resto del universo, tiene un cierto criterio. O sea, tenemos eso que realmente es diseño, es la apreciación por lo lindo, por lo que nos da placer a la vista. Entonces, esto se trasladó con el tiempo o volvió a trasladarse al momento de la comida. Hemos tenido épocas y tenemos cuadros, pinturas espectaculares donde los grandes banquetes eran, digamos, en la época feudal o medieval, donde eso ya se hacía, obviamente al estilo de entonces, ¿no? Entonces, esto podemos decir que volvió. El bello de sentarse en una mesa bien decorada o simplemente bien diseñada. El diseño de la comida. A veces la comida se prediseña en tu cabeza, después se traslada a un plato. O sea, lo hemos modernizado quizá y hoy la mayor parte de la gente, gracias también a los medios de comunicaciones, a las redes sociales, a la parte virtual, se ha vuelto a acelerar esa necesidad del bello, de la experiencia. Sí, del momento, ¿no? Sí. El momento, diseñar el momento integralmente. Claro. Diseñar, sí, sonidos, aromas, formas, silencios, ruidos, sabores, explosiones. Te voy a hacer una pregunta que es muy difícil quizás. Pero como italiano y como, digamos, los italianos tienen una carga ancestral muy fuerte en lo que es la estética, el diseño, el equilibrio. ¿Hasta dónde eso sirve? ¿Y cuándo pasás esa línea donde empieza a ser más frívolo que funcional? Yo creo que te das cuenta, sí. Es intuición, ¿no? Es un sentido... Sí, es una cuestión cultural y de educación que puede parecer que excluye el que no la tiene. No, pero si la tenés bien desarrollada, automáticamente te das cuenta si algo está fuera de su lugar o si hay demasiadas velas o si no hay ninguna o hay demasiado relato más que comida, ¿no? Eso, sí. Te das cuenta, lo percibís y lo ajustás. Yo creo que pocas personas tienen un balance, una armonía en todo y son son conocidos mundialmente como artistas verdaderos en todo, en el diseño, en la ropa, en la comida, en el entretenimiento, en la música, en las artes, en el cine, etc. Esos son los que realmente tienen esto tan bien balanceado que nosotros todos nos quedamos así, ¿no? Sí, frente a una película o escuchando una música o comiendo un plato o poniendo una ropa, ¿no?, que se distingue, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la capacidad de darnos cuenta. Cuando nos excedemos, bueno, si no tenemos esta capacidad, justamente no tenemos ese límite y desbordamos en algo que hace ruido, no queda bien, rompe la armonía y no entrega esa emoción. O sea, pasa desapercibido. Bueno, esto es para limpiar las ollas, ¿verdad? Que sí. El otro día estuve en México, lo siguen usando. Son cosas que hacía mi papá. Sí. Son cepillos que sirven múltiples, son bastante, depende, o duro o más suave, depende de lo que utilizas. Son también para tamices,
¿no? Sí. Para sacar residuos de trigo. Y hoy o me quise acordar de cómo se llaman estos pancitos que se hacen ferratelle de de ferro. o nuvole, que son las Sí. nubes, porque son Sí. tan Esponjosas. Sí, sí, sí. Estos son, después debe haber otros nombres regionales, pero la ferratella es el nombre más común. ¿Y de qué zona es esto? Esto es Abruzzo, Molise, Sí. un poco todo el sur, pero sobre todo de aquella zona. ¿Y sí. lo comen solo o como hacen panini? Puede ser, hoy se comen con helado o con fruta, tipo el waffle americano, pero en el pasado era así nomás con miel Qué rico. o cuando después llegó el azúcar impalpable, que era como, Sí. ¿no? Hoy es un ingrediente normal, pero usualmente con miel. Qué lindo. Qué rico. O vino cotto también, O vincoto. que es el mosto de uva, Sí. ¿no? Cocido. Vos haces vincoto, Sí, ¿no? sí, sí, Porque hacemos. yo, Sí, sí. yo creo que comí Tenemos con producción, vos sí, sí. de vincoto. Y la superstición. Eso, sí, sí, Siempre. el cornetto ahí es la parte más napoletana. Sí. Acá estamos en Sí, la campaña, totalmente. claro, el cornetto es un poco... ¿Y esto es para hacer castañas? Exacto. Esta es una olla que se usaba sobre el fuego, las brasas Brasas. o el gas, Sí. donde justamente la castaña tajada, castaña fresca, Fresca, se tajada. tajan con un cuchillo. Sí, le tenés que sacar primero esos pinches que tienen. Exacto, sí, tengo unos pinches por ahí. Sí. Después no, lo guardo porque a veces no todos saben que viene de ahí. Sí, totalmente. Sí, sí. Pero mi papá, que se llamaba Donato como vos, Mira. como mi abuelo era muy melancólico, nosotros tuvimos una casa de veraneo muy linda en Mar del Plata, donde el que trabajaba sí, venía un poquito, pero las mujeres y los abuelos estaban toda Mira, la temporada. todo el tiempo, sí. Y él le había Vale a 3 meses, 4 meses. Sí, totalmente. Y ahí le había puesto, mi papá le había puesto, le había recreado su zona en la campaña y tenía castañas, nueces, avellanas. Mira, wow. Era de Avellino, justamente. Hablando de melancólico, bien fuerte, Sí, ¿no? Digo, fuerte, bueno, totalmente. él vino de grandecito entonces. No, mi abuelo vino, le dijo una mala pasada a su familia. Vino solo a los 17 años. Habían quedado viudos la madre, eran 3 hermanos varones, él era el más joven y el primer dinero que juntaron lo mandaron a Argentina. Mira. En el camino juntaron dinero y cambiaron de rumbo y están en Brooklyn ahora. Todos mis primos están Se son en el separaron. Brocolini. Bueno, es lindo también. ¿Esto qué es? ¿Sabes lo que es esto? No. Imagino que debe ser para pasar pasta, ¿no? No, esto es para... Se usa en Roma, o en la zona de Roma, del Lazio, es para cuando está la cicoria joven, Qué la rico. puntarella, o sea, sería la parte joven del recién brotado de la Sí, cicoria. el brotecito. Sí, se lo pasa ahí, es tan tierno, se lo pasa y salen como todos gusanitos. Estos gusanitos se ponen en agua fría, donde se pone como más así enroscado, y después se comen. Qué rico. Se comen fresco. La chicoria me Sí, sí, encanta sí. Y nosotros en Puglia hacemos fave chicoria. Fave cicoria, sí, sí, Qué clásico riquísimo. de la gastronomía pugliese. Y sí. esto no me di cuenta que era. Estos son para romper... rompenueces. Sí, rompenueces o también rompehueso. Ah, ok. No, para el depende, pollo, para el conejo. O más que nada para crustáceos. Ah, para también. crustáceos. Esto que es más ancho y esto para el cangrejo, Sí. ¿no? Para romper el huesito para sacarle la carne que queda. Mira, yo nunca acá en Argentina no hay, pero en Chile comí, en Polignano, en mi pueblo, el pueblo de mi familia, no me puedo acostumbrar a comer richi, los erizos. Ah, ¿por qué? Mucho fierro. Sí, no. Te amo. ¿Te gustan a vos mucho? Sí, yo Yo- pesco, lo sé. Es un sabor muy... Es muy ferroso. Sí, pero, yo creo que tenés que comerlo de chico sí, para desarrollar ese gusto. Una cosa que a mí me fascina de la gastronomía italiana, yo obviamente me encantan todas, pero tengo predilección por la italiana, obviamente, que es que la gastronomía italiana respeta todos los sabores que pones en el plato, ¿no? Qué lindo, sí. O sea, no generas algo distinto porque sí. Estoy tratando de acompañar esta sensación que comparto con vos, porque
El alimento en sí, sea que sea fruta, hortaliza, pescado, una carne. En Italia nosotros tenemos poca manipulación, o sea, quizás tiempo, un queso que dure, que son 2 años para llegar a esa maduración, tiempo, ¿no? Tenemos el tiempo a favor. Hemos aprendido a respetar el tiempo de las cosas, como por un vino, o el tiempo de la madurez de un higo. No porque está arriba del árbol, luego lo agarramos, hacemos una ensalada de higo. Y mi papá, por ejemplo, sabía a memoria, ¿no? Digo, mañana este va a estar listo. Entonces volvía a la mañana a buscar ese higo, siempre si no se lo había comido un pájaro, ¿no? Pero yo creo que el tiempo fue el mejor aliado para que podamos desarrollar lo que vos decís. Esto de poner sobre un plato lo que la naturaleza nos da con pocos ajustes y disfrutar de esta explosión, ¿no? de sabores. Agrego una paréntesis. No es una crítica, es una constatación. Hoy sí. El cocinero se siente casi, el cocinero de hoy, se siente casi obligado a transformar todo, ¿no? Sí. El aburrimiento total de decir, bueno, este es un higo, nombramos el higo, no. Bueno, lo voy a aplastar, lo voy a reducir en polvo, lo voy a enrollar, le voy a meter una cosa arriba, después lo voy a poner en la batidora, lo saco, lo corto a la mitad, lo dejo ahí esperando para que vaya al plato, para luego meterle una llama arriba que, con el agregado, con la salsita y para que vuelva a ser el higo, ¿no? Se siente como obligado a hacer toda esta transformación, que es interesantísimo, es un proceso obviamente con mucha técnica, con mucho resultado, también positivo, pero se destaca de eso de el higo sobre la mesa. Hoy un higo en un plato cortado a la mitad, bien cortado, puede ser una obra de arte. Por Totalmente. Mucho es un plato aburridísimo. Mi fruta favorita, el higo. Yo creo que nada puede superar a un higo en su punto perfecto. Sí, ¿no? sí. Es a un fiorone. El fiorone. El fiorone son los primeros higos. Las brevas aquí en Argentina. Que te regalan. ¿La breva? La breva se dice. Breva, sí. Sí. Siguiendo un poco con el tema, una vez le pregunté a Ennio Carota, que es otro cocinero muy conocido italiano que vivió en Buenos Aires hace un tiempo, ¿por qué los productos italianos son únicos? Que hasta los tomates son más sabrosos. Él con una sonrisa orgullosa me dijo que el sol del Mediterráneo es el ingrediente diferencial de todos ellos. Mi pregunta es, ¿por qué Italia tiene tantos productos únicos? Sí, yo agrego algo más. Yo vengo de la tierra, obviamente el sol, la inclinación, la posición geográfica contribuye, pero hay el factor humano de la selección. Sí. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? Por ejemplo, esto yo lo aprendí de mis padres. Agarramos otro elemento, el pepino, por decir, ¿no? Para no hablar de lo obvio. Uno dice, bueno, el pepino o el perejil. Bueno, hay manera de sacar las semillitas de las flores y seleccionarlas. Mi papá seleccionaba a mano, o sea, agarraba y descartaba los que no eran perfectos, los que estaban un poco más, o que estaba seco, los que tenía. Entonces ya la selección humana, casi de ADN, antes de volver a plantar. Entonces, o sea que siempre se fue perfeccionando, a veces cruzando también, creando nuevas especies del poroto, las habas, hasta los animales mismos. O sea, el culto del cerdo o de una cierta... buscar cuál es de los cerdos para acoplarlo con el otro, o de las gallinas, del gallo, del pato. Toda esa búsqueda de perfeccionar. Yo creo que en algún momento en esa parte del Mediterráneo se dieron cuenta que no es automática la reproducción. Entonces, la selección que hace la naturaleza, el hombre la hizo aún más seleccionada. Últimamente se está mandando un poco cosas que no debería, pero hubo un momento específico donde realmente supo manejar eso y llegar a estos productos que tengan nombre y apellido, que se cultivan solamente en la parte, ponerle oeste de una colina y no en la parte este, por la exposición del sol, el tipo de tierra, el río que moja acá y no moja ahí, o viceversa. Recuerdo las lenticchie de Castelluccio. De Castelluccio y claro. Norcia. Humedad, poca, mucha. O sea, todos estos factores
que hicieron que esta selección de producto hace que Italia realmente llegue a tener una enorme cantidad. Fíjate los fiambres, ¿no? Un nombre medio raro, no me gusta mucho el castellano, queda pobre ahí creo, en la descripción. Fiambre es una palabra medio... Pero fiambre sí, o embutidos, no todos son iguales, pero no tanto por quién lo hace, por dónde se hacen y qué materia prima se utiliza, ¿no? Por dónde se ponen a estacionar, que no son en cámara electrónica, son en situaciones de corriente de viento, de exposiciones o no a cierto, ¿no? Eso hace una tremenda diferencia. Sí, si alguien tiene la fortuna de ir y conocer Norcia, que es un pueblito de 30 a 40 manzanas, Sí. debe haber 30 o 40 carnicerías, ¿verdad? Nosotros tenemos esta tendencia feudal de, claro, decir que el otro nos sirve nuestro mejor, ¿no? Pero esto hizo también esa tendencia a que se mejoraran, pero de temporada en temporada, todo eso. Pensá que cuando haces un embutido o un producto, tenés una oportunidad al año. Entonces, que para mejorarlo tienes que esperar otro año más. Fíjate cuántos siglos no se desperdiciaron para llegar a la perfección de los productos. Total. Bueno, hay algo que también quería que nos cuentes. Mucha gente en América no conoce o no sabe que Italia son, no sé cuántas, creo que son 15 regiones, ¿no? 20. 20 regiones y parecen 20 países distintos. Sí. Del Alto Adige a Sicilia parecen hasta mundos distintos a veces. Te agrego más, no solo esto, nosotros en Italia tenemos más de 8.000 comunas. Sí. Y esto, cada comuna tiene su barrio y su familia, o sea que... Sus tradiciones, sus productos. Es muy capilar la diferenciación. O sea, cuando mira Italia en todo su conjunto, uno puede pensar, viste, lo clásico, ¿no? Pasta, pizza, jamón crudo y queso. Pero en realidad hay muchísimo más que eso cuando te metes en esa comuna, en estas casas. Olvídate de los restaurantes, te metes en estas casas, en estas comunidades. Descubrí todo el mundo de conservas, de la parte de diferentes tipos de cereales, de animales distintos, ¿no? De lo más chiquitito a lo más grande, que se criaderos o naturales, la parte del mar también. Nosotros estamos rodeados del mar, cada vez más pobre de productos, pero todavía con una tradición no solamente en cocinarlo, pero en la conservación, ¿no? Fíjate, en Cetara, donde hacen las anchoas, donde hacen el líquido de las anchoas para cocinar, por decirte una. O sea que no hay nada que se desperdicia y todo tiene una tradición, un porqué. Y después cuando llega a la mesa también hay otra explosión de toda esta historia, toda agrupada en ese bocado que vas a llevar a tu boca. O sea que es realmente interminable. Te llevo a un terreno que mencionamos antes, casi te diría antropológico. Ya dijimos, bueno, la gastronomía es una parte irrenunciable de la cultura de los países. Pero antes la cocina nacía en las casas y era territorio casi exclusivo de las mujeres. Hoy se cocina muy distinto dentro de las casas y la evolución de la cocina está muchísimo más en la restauración y en la difusión mediática. En este escenario, ¿hacia dónde pensás que vamos? ¿Vamos hacia una gran fusión global de todas las gastronomías? Qué difícil de prever eso. A ver, me gustaría pensar que en algún momento esto llegue a un punto de retorno donde se va a dar vuelta, donde se va a dar vuelta hacia el cultivo, el culto para los productos, etc. Pero estoy cada vez más entendiendo que tenemos tanta tecnología a disposición que esto de la comida pasa a ser la responsabilidad de otro, de alguien específico.
no solamente el cocinero, porque detrás toda la industria alrededor del cocinero o del alimento, donde la persona que va a tratar de hacer su vida, porque todos buscamos una cierta tranquilidad que nunca llega, desperdiciamos nuestra vida a buscar un punto de equilibrio basado sobre no se sabe qué, pero el alimento, la alimentación, el alimento es un buen punto medio, pero todavía esto ya lo hemos olvidado. Para contestarte, yo creo que se va a establecer cada vez más, no tanto la industria, pero un segmento que se va a ocupar de que el ser humano se alimente. Y después, obviamente, va a haber un negocio paralelo sobre quién hace esto, pero la gente se va a seguir ocupando de hacer algún tipo de vida, algún tipo de trabajo, y en algún momento va a sentir hambre, decir, bueno, va o a llamar o a acercarse a donde hay comida para hacer un refornimiento, y esto de cocinar en casa, como decís, se está perdiendo, ya aún en Italia se está perdiendo, así que yo sigo como último bastión a salvaguardar eso, o sea, a protegerlo. No me siento un Don Quijote, pero bueno, voy a hacerlo hasta que pueda. Hasta que podamos, ¿no? En eso te acompaño. Era una pregunta frívola, pero te la quería hacer. ¿Seguís cocinando en tu casa? Sí. ¿En tu casa cocinas vos? Sí, a veces? todo cocinamos. Mi mujer que cocina espectacularmente, la nena que están aprendiendo, se cocinan solas ya cuando no estamos. O sea que eso de la casa para nosotros es sagrado todavía. Esto de traer algunos ingredientes al restaurante o ir a comprarlo o encontrarlo en la calle, especialmente cuando estamos en Italia, y volver a casa con esta gana de hacerlo. De cocinarlo. Sí, sí. de abrir el paquete, de ver cómo está, no sé, las anchoas que compraste, ya está metiendo el aceitito, y te haces el pan rallado y te saborizado, qué sé yo. Toda esta alegría que provoca la previa, yo por lo menos no la he perdido. En casa no hago preparaciones, ¿viste? Wow, que llevan semana. Como dijiste vos, la comida del momento, Sí. ¿no? A más B más C, máximo, Lo 3 más lindo ingredientes. que vimos en el mercado. Que vi. Sí, digo, lo más lindo que vimos en el mercado ese día. Digo. Claro, puede ser una flor de calabaza o una manada de aceituna, durazno o una cicoria, sobre todo la verdura, ¿viste? Esto es lo más fresco. Si vas a una pescadería, en Italia, especialmente en el sur, Sí. te quieres llevar todo, porque primero no sentís aroma a pescado, Sí. pescado feo, es aroma a mar. Sí, Entonces total. te quieres llevar todo lo que hay, la sepiolina, el moscardino, ¿no? El gamberetto chiquito, qué sé yo, los erizos de mar, que a vos no te gusta. Bueno, pero sí acepto un crudo. Crudo, Un crudo crudo o de el barrio, vivo, sí. ¿eh? Nosotros comemos vivo, algunas personas le hacen medio el pescado vivo, sí. Otra experiencia. Otra experiencia. Bueno, esta es la pregunta más vinculada a mi tarea de creativo publicitario. Pero creo que es también muy medular para un cocinero italiano. Vos sos un cuoco italiano. Tenés que cumplir reglas de oro, que algunas de ellas tienen cientos de años. ¿Cómo se es creativo con una tradición tan fuerte que respetar? Es fácil, lo acabas de decir vos. O sea, tiene que ser creativo y respetar una tradición. O sea, son dos cosas que no chocan. En mi vocabulario, en mi metodología no chocan. Porque la tradición es la que me acompaña, lo que me da la seguridad de mi movimiento, de mi respeto para ciertas cosas. Y la creatividad que uno tiene o no tiene se manifiesta. Entonces, la creatividad sin el conocimiento de la tradición es improvisación. Pero lo improvisado no es solamente, bueno, vinieron 3 amigos e improvisamos algo. Digo, a nivel culinario, la improvisación la puede hacer cualquiera. Sí. Puedes hacer un sándwich con un pedazo de chocolate, capaz que sale rico, pero tiene una probabilidad. Pero cuando, repito, tenés la tradición y una buena dosis de fantasía, es la dupla perfecta.
Vos pensás que hoy vivimos la gastronomía realmente como una tarea, un negocio, Sí, sí, sí. una profesión. Sí, sí. En el pasado la gastronomía era inexistente desde el punto de vista de eso, de una profesión. Era algo que se hacía. Sí, 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 Entonces sí. los intentos a veces resultaban muy buenos, Y otras entonces veces pasaban no a tanto. ser, claro, receta clásica. Y otra cosa que yo creo que nos pasó a nosotros en la Argentina, por ejemplo, mis abuelos no entendían el mismo idioma, eran del sur de Italia, que los dialectos también influyeron, ¿no? Porque empezamos a nombrar cosas en distintos dialectos y vos decís en Italia tal palabra y no te la entienden. Pero Claro. ¿cómo? Yo creía que era italiana. Sí. Exacto. El tuco, por ejemplo. El tuco casi no se usa, ¿no? En El tuco Italia. es una palabra Es genovesa. genovesa, genovesa. Entonces, sí, es una palabra genérica también. Sí. Entonces, acá en la Argentina pasó a ser una palabra específica. Específica. La salsa de tomate con carne es el tuco. Y no solamente esto, la palabra tuco es domingo, Totalmente. partido de fútbol, 4 horas de cocción. el nono, Sí. la familia, Sí. los aromas, el patio, Sí, sí, ¿no? total, total. la familia que llega. O sea, pasó a ser... La mesa larga Claro. con toda la familia. No, los el amigos. quilombo, esto, andar, los gritos, qué sé yo. Es mucho más. Porque, bueno, ya pasó a ser a abrazar un montón de situaciones. Que cuando, especialmente en un país como Argentina, nombrar la palabra tuco es un disparador de un montón de cosas más allá que el aroma. He pensado cómo formular esta pregunta sin que parezca malintencionada, porque realmente no lo es. ¿Qué pensás como cocinero italiano de la cocina de autor? O sea, no es que yo la quiera Sí, sí. defenestrar, sino tienen preceptos completamente distintos a la Te tradición. Mira, te cuento, yo en algún momento admito que hasta he usado el término cocina de autor. Creo que hubo un momento histórico, hace 20 o 30 años, o por lo menos culminó ahí, donde la cocina de autor era como casi una necesidad para los cocineros por decir, mira, no estoy haciendo el famoso bife que hablamos antes solamente, o sea, esto estoy haciendo algo con una autorevolidad de autor, o sea, que yo soy el autor de esto, o sea, hola, présteme atención, ¿no? Yo creo que fue un momento donde el cocinero necesitaba expresar que estaba haciendo algo que no era de la lista común de platos. O sea, esta distinción, este lo hice yo, ¿no? Era como un grito que si vos lo pensás, fue justo antes de Internet, o casi ahí, donde todos levantaban la mano diciendo, no, yo no hago cocina del boliche o del bodegón, esta es cocina de autor, o sea, como una necesidad de distinguirse. Sí. O de llamar la atención en un sentido positivo, no tanto de ego. Sí, cocineros tenemos mucho ego, pero realmente decir, prestarle atención a este plato, porque acá yo pensé lo que estoy poniendo adentro para que vos lo disfrutes. Sí, lo que pasa es que a mí como consumidor, no como cocinero, lo que a mí me pasa muchas veces con la cocina de autor es parecido a lo que me pasa con el arte abstracto. A veces te encontrás con un genio como Pollock, pero a veces te encontrás con algo completamente improvisado y sin profundidad. Bueno, entonces ahí vale el concepto de decir lo que para vos es un canvas blanco, para otro es un cuadro que lo hace llorar y vale $1 millón. Sí, ¿Entiendes? sí. Una banana pegada en una Eso. pared. Ok. Bueno, última pregunta larga. Es doble, es el cierre de la entrevista, es 2 preguntas. ¿Qué planes tenés a futuro? Y la última parte de la pregunta es, ¿por qué elegiste la Argentina? Planes siempre hay de futuro inmediato. Yo no me gusta estar quieto. Estoy haciendo el Club Paradiso, estoy escribiendo un libro de pizza, me voy ahora a Italia para hacer una serie de fotos espectaculares, para entrar en el mundo de la pizza desde la entraña, no solamente de la historia, de los objetos, de lo que es la pizza realmente para nosotros y traerlo acá a Latinoamérica. Estoy abriendo 2 locales más. Estoy empezando a
a llevar a grupos de amigos, conocidos o no a Italia para conocerlo, para conocer Italia, para hacerle conocer todas estas experiencias que van más allá de lo lógico o de las etapas conocidas. O sea que proyectos tengo un montón, son reales, me gusta hacerlo y voy a seguir haciendo hasta que me da el cuero. ¿Y por qué elegiste la Argentina? Argentina vine a conocerla. Vine a conocerla por haber escuchado, por a veces casi ni saber dónde estaba en el mapa, entonces me estaba dando vuelta en la cabeza. Tuve varios encuentros de personas también, de estos pagos, que hicieron que mi viaje hacia la Argentina se materializara para realmente llevar a conocer una parte del mundo que por alguna razón me atrajo. Y cuando finalmente llegué me di cuenta que el lugar espectacular, mucho espacio para hacer estas cosas. Todo lo que te conté en esta entrevista fue la cancha donde pude desarrollar todo lo que vine absorbiendo de experiencia y la pude tirar como si fueran unos dados y resultaron ganadores en esta extensión de tierra espectacular, en este efímero grupo de personas, pero un ambiente tan en evolución, virgen prácticamente. Así que me gustó la idea de conocerla y cuando vine lo pude confirmar.